Hablamos ahora de noticias del ámbito internacional. ¿Por qué? Porque este hombre, Jair Bolsonaro, asumió como presidente de Brasil con un discurso contundente. El nuevo presidente de Brasil prometió liberar al país de los males considerados como la mayor crisis ética y moral de la historia. A su vez, remarcó la unidad del pueblo, el valor de la familia, respetando las religiones. También desató la polémica al decir que combatirá la ideología de género. No podemos permitir ideologías que destruyen nuestros valores, fue una de las frases más fuertes de su discurso. A su vez, dijo que las elecciones le dieron voz a los que no eran escuchados. Es la voz de las calles y de las urnas, afirmó en la locución. A partir de hoy vamos a poner en práctica el proyecto, vamos a hacer las transformaciones que el país necesita. Así lo manifestaba el reciente presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Aproveito este momento solene e convoco cada dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Bueno, un discurso contundente y polémico, podríamos decir. Graciela Pilnik, analista de política internacional, tal vez nos pueda decir qué dejó este discurso del flamante presidente de Brasil que pretende una nueva era en el país vecino. ¿Cómo estás, Graciela? Un gusto y feliz año para toda la comunidad de ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo diría que hubo muchos mensajes en la asunción de Bolsonaro. Por empezar, el mensaje de quienes estuvieron presentes. Estuvieron presentes personalidades como Netanyahu, primer ministro en Israel, que tiene que ver con la coherencia de lo que él expresa, que el ahora presidente Bolsonaro expresa, en razón de potenciar la cultura judeo-cristiana dentro de Brasil, o sea que ya está marcando de algún modo algún tipo de impronta muy fuerte. En segundo lugar, me llamó la atención también en su discurso lo de ideología de género. Eso, liberar a Brasil de la corrupción, de la criminalidad y de la ideología de género. Quienes tuvimos la posibilidad en el año 1995 de estar en Naciones Unidas, en el Congreso Mundial de Naciones Unidas sobre el tema de la mujer, vimos la génesis un poco de lo que es la ideología de género. Razón por la cual lo que él propone, lo que Bolsonaro propone, es desandar o deconstruir aquel mensaje que comienza en el año 1995. En aquella época nosotros dijimos que era muy fuerte porque era, digamos, tenía el Congreso Mundial una impronta subversiva en el sentido de subvertir el orden dado que consideraba el feminismo patriarcal. Por otro lado, sexista, decíamos nosotros, en el sentido de empoderar a la mujer en reemplazo del empoderamiento del varón, y además ideologizante porque se iba a construir toda una ideología de género que implicaba cambiar la expresión sexo por género y familia por familias. Razón por la cual la propuesta que hace Bolsonaro es fortísima, diría yo, es mucho más, va mucho más allá de lo que uno podría imaginar, y a lo mejor él puede llevarla a cabo a través de lo que son las iglesias evangélicas. No nos olvidemos que su esposa, que es otro de los mensajes muy fuertes que nosotros hemos podido observar con esto de que ella antecede a él en el plan alto, en el discurso, a la comunidad y al pueblo brasileño, es como decir, bueno, yo estoy en contra de la ideología de género, sin embargo, cedo mi lugar a mi esposa para que me anteceda en el discurso. ¿Y por qué es esto, se me ocurre a mí? Porque él quiere, en el fondo, demostrar que no es que esté haciendo discriminación o que esté volviendo al viejo sistema que las feministas consideran patriarcal, sino que quiere dar un lugar distinto a la mujer en el sentido de que su mujer es una evangelista
que actúa fuertemente en las cuestiones de solidaridad y que realmente fue impactante esto de que ella habló o dio su discurso en lenguaje para sordos, el lenguaje de señas, que implicaba otro mensaje. Graciela, ¿y podrá llevarlo adelante, podrá llevar Bolsonaro esta estrategia? ¿El pueblo brasilero lo va a acompañar con estos puntos tan polémicos? Yo diría que en líneas generales el pueblo brasileño, si él ha ganado con un 55%, finalmente lo va a acompañar porque, ¿qué es lo que pasa? La criminalidad, en el caso de Brasil, es una de las más importantes dentro de América Latina y del mundo. La criminalidad. Los, sectores asociados al crimen organizado mundial, al narcotráfico y demás, han buscado en Brasil, también en Argentina, pero con mayor inserción en este momento en Brasil, para poder desarrollarse. ¿De qué se decepcionó entonces ese pueblo brasilero para que Bolsonaro llegara a ser hoy el presidente de ese país? En los dos temas, un tema que fue el de la seguridad, porque están fuertemente amenazados por las cuestiones de seguridad, por eso se cuasi militarizó las favelas en su momento, y por otro la crisis económica, que si bien en la época de Lula, como todos sabemos, incorporó a un porcentaje importante de la población a un ascenso social, digamos, moderado, pero significativo. Sin embargo, después de Lula, lógicamente hay un retroceso desde el punto de vista económico y en esa crisis también ven en él un salvador. Y yo quiero destacar lo siguiente, querida Silvia, en este sentido. Todo líder carismático, como es el caso de Bolsonaro, siempre genera un orden de ideas, genera esperanza, más allá de que lo que esté diciendo fuere racional o no. Despierta emotivamente la creencia en el pueblo de que él puede cambiar esas situaciones de desventaja relativa. E indudablemente que Bolsonaro lo ha conseguido. Hablaste de los presentes hace un rato, entre los ausentes estuvo el presidente Mauricio Macri, que se van a encontrar el próximo 16 de enero. ¿Por qué no estuvo Macri? Yo creo que fue una estrategia que no sé si le benefició a el presidente Macri. Quizás la intención de él, a mi criterio, es tomar distancia del discurso de Bolsonaro, distanciarse de las propuestas de Bolsonaro que son realmente distintas, una. Dos, en el discurso Bolsonaro habla de una apertura del comercio internacional en general al mundo. No hace referencia al Mercosur y no nos olvidemos la importancia que para Macri tiene hoy volver a potenciar el Mercosur. Yo creo que lo han asesorado al presidente Macri, creería que mal asesorado desde el punto de vista protocolar, de que debe tomar distancia de Bolsonaro para dar un mensaje de que su posición política es distinta de lo que este candidato ya presidente proponía. Me parece que es una estrategia electoral y es una estrategia de querer mostrar que es distinto con vistas a lo que él querrá proponer, el presidente Macri, en un discurso presidencial de campaña presidencial futura que se distancie de lo propuesto por el presidente Bolsonaro. Porque Bolsonaro acaba de decir, después de responderle a través de Twitter, porque utiliza mucho las redes sociales Bolsonaro para comunicarse, le contesta al presidente que van a estar por los mismos caminos, pero en direcciones diferentes a lo que fueron los gobiernos anteriores de Brasil. Lo que pasa es que, sin embargo, estuvo Evo Morales, ¿no? Importantísimo. Sí, camino, exactamente, porque Bolsonaro lo que está proponiendo es salir de la socialdemocracia, volver a políticas liberales, de hecho que está hablando de achicar el Estado, de hecho que está hablando de privatizar muchos sectores que hoy pertenecen al Estado a los efectos de ordenar también las cuentas públicas. Razón por la cual ese discurso, que es un discurso neoliberal, incluso por la persona, o liberal, la persona que él elige para su Ministerio de Economía, realmente creemos que va a cambiar fundamentalmente la estrategia social y económica de Brasil. Si lo logra, bueno, habrá que ver, pero
es verdaderamente que en ese sentido podría tener un mayor acercamiento con el presidente Macri, pero que sin embargo el presidente Macri considera que globalmente el discurso de Bolsonaro no le favorece desde el punto de vista de acercarse a él en una primera instancia, siendo que hoy Brasil es el hermano mayor de América del Sur. Por último, Graciela, muchos hablan y dicen que Bolsonaro va a ser peor que Donald Trump. Bueno, yo creo que Donald Trump y Bolsonaro coinciden bastante. Sí. ¿Por qué razón? Porque los dos son liberales, de cuño liberal, sin duda. Los dos en realidad están pensando en lo que en política internacional se llama la razón de Estado. La razón de Estado significa que se está por encima de cualquier otro interés para posicionar y potenciar el propio país. Bolsonaro ha dicho que él se identifica en muchos aspectos con Trump. Y yo diría que no solamente se identifica desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista del estilo. Claro. De hecho que su modo de proceder y actuar, como lo hemos visto a Bolsonaro en toda su campaña, tendría en sus discursos coincidencias con el presidente Trump. Y por eso también está Netanyahu. A su vez, que creo que podrían formar una triangulación importante frente a futuras amenazas y frente a aquello que, volvemos a repetir, se denomina la razón de Estado por encima de otras cuestiones. Graciela Pilnik, muchísimas gracias por favor haber estado con nosotros. Por favor, gracias a ustedes.